7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados: el asambleísta Alejandro Jaramillo, quien fuera de Izquierda Democrática, el asambleísta Pedro Velasco, independiente, y la asambleísta Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano. Queremos abordar el futuro de el presente y el futuro de esta Asamblea Nacional, 3 meses sin dar resultados al país, ni en legislación ni en fiscalización. Cierto es que las comisiones están funcionando, ha habido informes, pero en la práctica resultados tangibles, concretos, no ha habido. El problema quizás sigue enredado alrededor de la evaluación de la presidenta de la Asamblea Nacional, que, lo repetimos permanentemente, ha cometido sus errores, sus fallas, pero la justicia ha entrado, ha atendido algunos pedidos. El país quisiera resultados y que la Asamblea retome su senda, y la Asamblea lo que ha hecho es enredarse más. Por ejemplo, una comisión de evaluación, más allá de lo que señala la ley artículo 18, una comisión pluripartidista. Sin embargo, eso no reflejó la representación legítima y legal de los bloques. Alguna vez al asambleísta Darwin Pereira le preguntábamos: ¿a quién representa él? ¿A quién representa? ¿Qué son los rebeldes? O sea, esto es traídos sin sustento desde cuando se instalaran el 14 de mayo del 2021. Quisiera empezar con la asambleísta Marjorie Chávez. ¿Para dónde va la Asamblea? ¿Qué va a pasar finalmente cuando se ha deslegitimado? Incluso lo advertimos en su momento. Si esta Asamblea está compuesta por sectores, algunos representativos, como el Partido Social Cristiano, quien preside, el asambleísta Zapata, sin embargo, otros sectores no están legítimamente representados. Izquierda Democrática, Pachacuti, y en ese sentido no le ha dado legitimidad a eso. Y por ello también el resultado que lo veíamos venir, 5-0 por unanimidad, la salida de Guadalupe Llori. ¿Cómo afrontar estos desafíos, asambleísta Marjorie Chávez? ¿Cuál va a ser el destino final de Guadalupe Llori, aunque está trazado 5-0 por unanimidad? ¿Y cuál es el papel de la nueva mayoría legislativa? Buen día, Marjorie. Buen día, Miguel. Un abrazo a usted, a su audiencia, a Alejandro y a Pedro. Que tengan una buena semana. Pues lamentablemente sí, la Asamblea Nacional está empantanada en una disputa política estéril, podríamos decirlo, y sin sentido. Usted lo mencionó muy bien en el contexto. El trabajo de la Asamblea Nacional se encuentra bloqueado desde el 24 de febrero. Recordemos aquella sesión, la 766, donde pues hasta nos apagaron las luces, ¿verdad? Los micrófonos, y hasta ese momento pues el trabajo en el Pleno se ha visto afectado. Yo pienso que por aferrarse al poder, el Pleno no ha podido trabajar y avanzar la discusión de leyes importantes que necesita el país. Tenemos varias sesiones que no pueden continuar y terminar desarrollándose. Aproximadamente, pues, tenemos unas 5 sesiones que no se han llevado a cabo desde febrero. Solo hemos tenido 4 convocatorias. Imagínense usted, Miguel, 4 convocatorias del Pleno. Y esto realmente ha represado el trabajo de la Asamblea Nacional. Pues, comisiones, usted lo mencionó, seguimos trabajando en las sesiones, pero no se puede debatir los informes sobre leyes o actividades de fiscalización que se han venido gestionando, y desgraciadamente pues hemos llegado a este punto donde solo por el afán de la presidenta Llori de mantenerse en el cargo, y para lo cual pues ha abusado repetidamente del derecho. Hemos visto diferentes argucias, por utilizar un término quizá apropiado, pero lo que vemos en realidad es que en nuestro país, pues la política está por sobre el derecho y no como debería de serlo al revés. Asambleísta Marjorie Chávez, ¿por qué no
evaluar no solo a Guadalupe Llori, sino al resto. ¿Y por qué se hace selectivamente? No se tramitó lo de Virgilio Saquicela, quien daría la impresión está desesperado por llegar a la presidencia, y sí a la segunda vicepresidenta, a Yesenia Guamaní. Bueno, sobre la comisión ad hoc, el 26 de abril se conformó y usted lo mencionó, el artículo, ¿verdad?, del 18, se ha hecho de acuerdo a como lo establece la ley orgánica de la función legislativa. Este 26 de abril se presentó el informe que efectivamente recomienda la destitución de la presidenta Llori como presidencia. Hemos visto una defensa, en este caso, que pretendió deslegitimar este informe aduciendo, entre otras cosas, una supuesta violación al proceso. Y recordemos que el abogado defensor, que debería ser el abogado de la Asamblea, ¿verdad?, pero es el abogado defensor de la presidenta, presentó a la audiencia donde se realizó la práctica de prueba, fue y salió. Bueno, nos han puesto hasta bombas supuestamente en la Asamblea Nacional con tal de que esto no se lleve a cabo. Antes de la votación del informe se recibió al abogado defensor y todo se llevó a cabo, a pesar de que indicaron que carecía de legitimidad y solicitó la nulidad del informe. Ahora vemos que el fin de semana nos han devuelto el informe, hemos recibido todos a nuestros correos. Y el informe sí recomienda la destitución de la presidenta, pues, por incumplimiento de funciones en lo referente a la reinstalación de sesiones como las 759 y 766, por no cumplir el plazo conforme lo establece la ley orgánica de la función legislativa y no haber dado paso a la apelación a la presidencia en la sesión 766, que también está en la ley orgánica de la función legislativa. Tenía pues y ahora tiene hasta el 31 de mayo para esta sesión, la 166. Veamos qué ocurre. Y varias medidas fueron emitidas y se ha hecho, bueno, toda una novela de algo que son herramientas parlamentarias que pues simplemente se les debió haber dado plazo. Se ha hecho este uso antojadizo del derecho y incluso nos ha pedido medidas cautelares. Me parece que el artículo 18 que usted citó muy bien, pues no lo han leído. Todo está hecho de manera correcta, de acuerdo a la ley. Y yo pienso que quizá este sentir de que ya sabíamos cuál iba a ser el resultado, pues era sí predecible, porque desde febrero es predecible que no tiene legitimidad su cargo. Entonces es el sentir de la Asamblea Nacional y no puede una persona seguir presidiendo un órgano colegiado de esta naturaleza cuando carece de legitimidad absoluta, porque esta representación se asienta en la confianza y es un hecho político que las diferentes bancadas le den la capacidad de dirigir la Asamblea Nacional, y esto desde febrero y cada vez increciendo lo ha perdido. Quizás, asambleísta Chávez, si bien señalábamos el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la creación de una comisión pluripartidista, sin embargo, le ha hecho perder legitimidad el hecho de que la mayoría haya escogido a los miembros. Insisto, hay representación legítima, legal, Partido Social Cristiano, el propio correísmo, pero se saca de un bloque de rebeldes que no existe en la práctica. De la izquierda democrática se escoge a dedo quien debería ser, igual de Pachacutic, sin que esos bloques reconocidos el 14 de mayo, cuando se instalaron del año pasado, se escoge a estos asambleístas sin que tengan una representación de esos bloques. Esto no les hace deslegitimar, partiendo del sustento del artículo 18 que habla de una comisión pluripartidista? No, se ha cumplido la ley orgánica de la función legislativa. Sí, el día sábado la presidenta de la Asamblea Nacional nos devolvió el expediente a la comisión pluripartidista con un argumento similar al que usted expone, con base en lo establecido también en medidas cautelares pues, que ella ha interpuesto.
ya que, según ella, debería regresar a la conformación de esta comisión. Y pues hay que insistir en la ley, ¿verdad? Y el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa solo establece la conformación de la comisión pluripartidista designada por el Pleno, pero la presidenta, pues, nuevamente intenta abusar del derecho. Entonces hay que recordar que también incluso esas primeras medidas cautelares a favor de la presidenta Yori fueron revocadas, se recogió un informe de la Defensoría del Pueblo, entonces se ha cumplido, se ha seguido la ley, están representadas 5 bancadas, ya que no les guste quién está representando a la bancada, pues probablemente existirá quien tiene más afinidad o menos afinidad, pero realmente lo que se ha hecho es cumplir la Ley Orgánica de la Función Legislativa y esta comisión ad hoc trabajó basados también en los artículos en donde trabajamos permanentemente en el Comité de Ética, y yo como miembro del Comité de Ética debo decir que al leer el proceso que han llevado a cabo, pues está cumpliendo todo el establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por cierto, asambleísta Chávez, la legitimidad hubiese dado si cada uno de los bloques, los 5 bloques, presentaban sus nombres y no escogieron, esta mayoría que lidera el correísmo, escoger a los asambleístas. De Pachacutic venga uno de los rebeldes, de Izquierda Democrática sin consultarle al bloque, igual a Pachacutic. Entonces, eso no deslegitima, más allá de la base que usted ha reivindicado, la ley de la Comisión Multipartidista. No pienso que no hay un trabajo de toma de decisiones detrás de cada una de las bancadas. Sin duda hay un trabajo a la interna de cada uno de los bloques, hablo por el mío, por supuesto, pero también de todos los demás. Es una decisión que se nombra, como usted menciona, a dedo. Hay un trabajo, una toma de decisiones, hay una cohesión dentro de cada uno de los partidos políticos que deciden cuál va a ser la persona designada, cumpliendo la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No dice que hay que mocionar, que tiene que votarse en el Pleno, etcétera, etcétera. Es un acto político que se toma a la interna de cada uno de los partidos políticos, dentro, por supuesto, de sus procesos más cohesionados o menos cohesionados. Y este ha sido el resultado, se ha cumplido, tenemos los 5 representantes, se trabajó en esta comisión, se sustanció un informe y luego el informe fue pues votado por el pleno de esta comisión ad hoc. Sin duda, también era, como usted lo dice, de esperarse, pero no por quienes fueron en una comisión, sino porque realmente quien está a la cabeza de la Asamblea Nacional ha perdido su representación, ha perdido la credibilidad también, y además, mientras más pasa el tiempo y más daño le hace a la institucionalidad con todas las argucias legales que ha intentado interponer, pues va perdiendo aún más esta credibilidad. Entonces pienso yo que el malestar de todos los asambleístas va incrementándose, pasando los días y viendo que no nos deja trabajar. Sí, por cierto, antes de darle la palabra a Alejandro Jaramillo, yo hago un escenario, Marjorie. Quien ya se fue de la Asamblea, renunció hace más de 3 meses, precisamente por estos líos, César Ron, hubiese sido impresentable que a nombre del partido que representó, con el que llegó a la Asamblea, César Ron sea elegido por una mayoría como representante del Partido Social Cristiano. Es un ejemplo clarísimo que no hubiese sido correcto elegido porque fue del bloque, se lo elija en representación de un bloque respetable del Partido Social Cristiano. Ese es el caso de los 3 de Izquierda Democrática, Pachacutic, y el otro representante que está en la Comisión Pluripartidista. Eso nomás. Bueno, la decisión que en su momento tomó César, él argumentó, para nosotros como militantes del partido sí fue lamentable. Quizá puedo compartir sus puntos de vista, lo aprecio, hemos sido compañeros de esta de aula con César, pero no creo que sea un argumento válido, porque si bien cuando él renuncia dice pues porque que no es posible, están haciendo las cosas mal,
el abandonar el barco cuando sabes que quien está a la cabeza está haciendo las cosas mal, también podría ser considerado como negligencia, pues más bien si uno quiere mejorar las cosas tiene que estar presente y eso es lo que hemos hecho todos. No es perfecto y seguimos aquí peleando por defender nuestros ofrecimientos de campaña y dar la cara a quienes nos eligieron. Cada uno de los partidos pues tiene sus propios procesos de toma de decisiones, son más cohesionados, menos cohesionados. Algunos pues vemos que han tenido problemas de fraccionamiento, pero creo yo que en general la mayoría intenta trabajar por el bienestar del país y esta mayoría móvil, o cuál es la nueva mayoría que usted mencionó al inicio, pues es características del fraccionamiento que tenemos dentro de la Asamblea Nacional, pero uno tiene que tener la madurez política y el desprendimiento de entender que que el trabajo parlamentario tiene que pasar en cada uno de los casos de las bancadas por cumplir nuestros ofrecimientos de bancada, y en ese proceso es donde tenemos que hacer este ejercicio de desprendimiento y no entramparnos. Lamentablemente no se ha tenido la madurez política y la capacidad, en el caso de la presidenta, de dar un paso al costado para dejar que los 137 asambleístas sigamos con nuestro trabajo. Quiero dar la bienvenida al asambleísta Alejandro Jaramillo, hacer una precisión nomás. Decía que si César Ron hubiese sido designado ya sin estar en el bloque del Partido Social Cristiano, no hubiese tenido una representación legítima de lo que resuelva, como resolvió el bloque social cristiano, que el asambleísta Zapata esté y está presidiendo esa comisión. No hubiera sido legítima esa representación. Asambleísta Alejandro Jaramillo. Sí. Realmente ya no es un asambleísta. Así es. Sí, pero decía, si en su momento hubiese sido, ponía el ejemplo, porque así se eligió a los representantes no oficialmente de los bloques que tienen representación en la Asamblea Nacional, reconocidos el 14 de mayo del año pasado. Bienvenido al asambleísta Alejandro Jaramillo. Bueno, antes de escuchar su opinión sobre lo que está viviendo la Asamblea, cuéntenos por qué salió de Izquierda Democrática, a quién representa usted y si está contento con la nueva mayoría legislativa. Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Mayor y a Pedro y a toda la ciudadanía. Yo sigo siendo de Izquierda Democrática, Miguel, y no soy ningún rebelde. Yo simplemente soy un militante de Izquierda Democrática, pertenezco a mi organización política, siempre he sido militante de la Izquierda Democrática, igual mi padre, y yo continuaré en las filas naranjas. Eso por un lado. Mire, por otro lado, hay que ser respetuosos del ordenamiento jurídico. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de manera clara, lo dice, que es una comisión multipartidista. Yo a usted le escucho repetir varias veces esa palabra, y multipartidista eso quiere decir de varios partidos. Puede estar conformada por 2 partidos, por 3 partidos. Yo quiero recordarle a toda la ciudadanía que existen asambleístas que representan a 20 organizaciones políticas. Esta comisión multipartidista fue conformada con la aprobación de una moción presentada con 81 votos por parte del Pleno. Está conformada por Pamela Aguirre, que es de UNES, estaba conformada por Peter Calo, que es de Pachacutic, por Pedro Zapata, que es del Partido Social Cristiano, por Lucía Plasencia, que en ese momento no había sido separada del bloque, pero sigue perteneciendo a la Izquierda Democrática. Sí, pero déjeme decirle, Alejandro, ¿por qué no consultaron a los bloques para que sean los bloques los que presenten? Esa no hay una legitimidad. No hay. No. Es que se escudan de la norma. Dice comisión pluripartidista. Sí. No, ese es el argumento que sacan. ¿Por qué no consultaron a los bloques como en otros casos? ¿Por qué a los bloques? Yo le digo una cosa, mi querido Miguel. Ya le digo, son 20 movimientos, 20 organizaciones políticas que tienen, y los asambleístas han llegado por esas organizaciones políticas. Podrían haber sido de 5 independientes que representan a un partido político por el cual llegaron a la Asamblea Nacional. Miren, en derecho público se hace lo que está escrito. Y si el artículo 18 dispone que es una multipartidista, eso es lo que se ha hecho. Imagínense, entonces, los independientes no podrían conformar ningún tipo de estas comisiones, y eso no dice la norma. Lo que dice la norma es que tiene que ser multipartidista y o sea, obviamente
Pero la integración de los bloques, perdóneme Alejandro, la integración de los bloques se hace con un porcentaje del 10%, como se reconoció a los bloques del 14 de mayo. Los rebeldes no tienen una representación. Claro, se escudan, cierto es, en derecho público. No le siento eso de rebeldes, perdónenme. Nosotros no somos ningunos rebeldes, nosotros somos... No, a los 6 de Pachacutic, digo, el señor Peter Calo, ¿a quién representa? Si el propio bloque dice, no nos representa. Oiga, ya le digo, o sea, que digan un bloque o cualquiera de los 5 bloques que existen en el Parlamento, eso no quiere decir que nosotros no representamos a un partido político, no representamos a la ciudadanía. Todos los 137 asambleístas tenemos el derecho de conformar cualquier comisión, porque nosotros llegamos a la Asamblea Nacional auspiciados o por un partido político. Y la norma es clara, y como les repito, en derecho público se hace lo que está escrito. Y eso es lo que se ha hecho. No, pero no hay legitimidad. Al señor Peter Calo, a Darwin Pereira lo he preguntado, ¿a quién representan los rebeldes? No son igual escoger de Izquierda Democrática a alguien sin consultar al bloque, que sea el bloque el que resuelva, que es lo lógico. Eso hizo el correísmo, eso hizo el Partido Social Cristiano para que esté Pedro Zapata. Eso han hecho. En el caso de los 3 fue para conformar una mayoría dentro de la comisión. No nos engañemos, asambleísta Jaramillo, no nos engañemos. Una pregunta, John Vinuesa, ¿a quién tenía entonces que preguntar si él no pertenece a ningún bloque? Pero sí pertenece a un movimiento político que fue auspiciado y por eso llegó a la Asamblea Nacional. Las cosas hay que decirles claras, o sea, nosotros no podemos quitarle legitimidad porque a alguien le parece, y no es así. Nosotros somos respetuosos del ordenamiento jurídico, respetuosos de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de los Funciones Legislativos. Bueno, es solo uno. Lo otro, ¿usted ya está sumado a la mayoría del correísmo? Yo no sé de dónde saca eso, Miguel. No, le pregunto, le estoy preguntando. Porque usted está contra, usted dice soy de Izquierda Democrática y está patrocinando para que lo saquen a Yesenia Guamaní del CAL. Si existen incumplimientos, y yo algo le escuché a usted decir de que se lo está haciendo de manera selectiva, no es así. Yo no estoy de acuerdo que sea de manera selectiva, que sea para Yori, que sea para Guamaní. Pero se hicieron con Virgilio Saquicela. Virgilio Saquicela no. Deberían ser evaluados los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa y todos los presidentes y vicepresidentes de las diferentes comisiones, de las 15 comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. En mi caso, yo soy presidente de la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. Yo quiero que me evalúen. Y si he tenido incumplimientos, yo no me voy a aferrar al cargo, como se está aferrando la presidenta Guadalupe Llori. Existe intromisión de la justicia en el primer órgano del país, por favor, en el primer poder del Estado. Son actividades netamente políticas, de actividades a la interna de la Asamblea Nacional. Y aquí sí existe intromisión de la justicia, me va a decir que no, Miguel. O sea, la ciudadanía no hay como mentirle, pues. O sea, ¿cómo puede que un juez nos diga lo que tenemos o no que hacer los asambleístas? O sea, eso sí a mí me ha llamado mucho la atención. Y en eso sí, y yo le digo una cosa, bien le escuchaba yo a mi compañera Mayori Chávez, decir que ha perdido legitimidad la presidenta Guadalupe Llori, la ha perdido, pues. Y la ha perdido a la interna de la Asamblea Nacional, y la ha perdido en todo el país, pues. Claro, es indudable, como toda la Asamblea Nacional, no le saquen el cuerpo a asambleísta Jaramillo, como toda la Asamblea Nacional. Le decía selectivo, ¿por qué no le evalúan a Virgilio Saquicela? ¿Y por qué no hay los votos para evaluar a él y sí a Yesenia Guamaní? Más allá de los nombres y la representación, eso es selectivo. Para Virgilio Saquicela, quien aspira a la presidencia, siendo primer vicepresidente, y no para Yesenia Guamaní, a ella sí hay que evaluarle. Evalúen a todos. ¿Y por qué no lo hacen a Virgilio Saquicela? Estoy de acuerdo, mi querido Miguel, yo estoy de acuerdo con eso. Ya le estoy diciendo que también estoy dispuesto a que me evalúen como presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y si tengo incumplimientos, si no he cumplido con todas las sesiones, con la continuidad de dar continuidad a todo el trabajo que viene realizando la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tengo que irme a la casa, pues, o tiene que removerme del cargo. Yo no me voy a aferrar a un cargo, mi querido Miguel, simplemente porque no sé cuáles sean sus intereses oscuros de parte de la presidenta Guadalupe Llori. Se aferra al cargo y ha pasado más de 3 meses y seguimos entrampados. Y le digo una cosa, y con el apoyo, yo le escuché al presidente de la República que le va a apoyar a Guadalupe Llori. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se van a ir en contra
de la normativa vigente, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo le digo, o sea, y también en este juego que le ha hecho el presidente de la República el martes pasado en el informe a la Nación, decía que, entre otras ofertas de gestión, sobre posibles acuerdos a los que se puedan llegar con la Asamblea Nacional, entendiendo que se debe gobernar. Pero gobernar no significa que si las propuestas del primer poder del Estado no le gustan, tengan que desechar o vetar todo con el membrete de veto parcial, como lo hizo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, y ahora con el veto total a la ley reformatoria, a la ley de la Contraloría General del Estado. Entonces a mí sí me llama mucho la atención, y mire esto que era tan importante, que fue presentado por su propio ministro actual, por Francisco Jiménez. Entonces aquí, yo le digo una cosa, aquí existe un juego entre Guadalupe Llori y el presidente de la República para que el país no salga. Claro, Guadalupe Llori ha cometido muchos errores y tiene que estar sujeto a evaluación. Esa es la verdad, los hechos lo evidencian. Usted, asambleísta Jaramillo, dice que sigue en Izquierda Democrática, pero va, como miembro de Izquierda Democrática, ¿va a votar por la mayoría que lidera el correísmo? Esto es sobre que lidere el correísmo, que lidere otro partido político. Mire, yo he llegado a la Asamblea Nacional a trabajar, y en la Asamblea Nacional necesitamos, a través del diálogo, llegar a consensos. Y si es que existen incumplimientos por parte de la presidenta Guadalupe Llori o de cualquier miembro que le hayan presentado una denuncia del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, o de cualquier presidente o vicepresidente de las comisiones, yo pondré el voto, pues. Así de sencillo, pues, mi querido Miguel. O sea, se sumará a la mayoría. Si es que plantean la Comisión de la Verdad, ¿ustedes se van a sumar a la mayoría? Si es que existen, yo reviso dentro del informe y la recomendación de esta comisión multipartidista, que existen todos los argumentos para que sea removida del cargo, yo pondré el voto, pues, Miguel. Y si es que veo que no es así, no voy a poner el voto. Ya. Es decir, si ha habido incumplimientos, tenemos que... Claro. Le preguntaba si usted sería partidario, el caso de Llori está absolutamente claro, si usted sería partidario de una Comisión de la Verdad que busque el correísmo desesperadamente. ¿En qué parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa existe este tipo de comisiones, estas denominadas de la verdad? No existe, pues, mi querido Miguel. Entonces no va a votar. ¿De dónde sale este tema? Y si es que existe... Pero están planteando el correísmo, repite y repite, pues, o sea, ¿qué hacemos? Ellos repiten. Eso de la Comisión de la Verdad, ya le digo que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no existe ningún tipo de esas comisiones. Entonces usted no votará por eso. No votará. ¿Cómo voy a hacer eso, Miguel? Ya. ¿Cómo voy a hacer? Muy Mire, bien. yo soy respetuoso del ordenamiento jurídico y siempre voy a ser así. Claro, como ha sido absolutamente claro, le digo, y hay que señalarlo, el Partido Social Cristiano ha dicho no. Como dijo no a las amnistías, el Partido Social Cristiano ya ha tenido coherencia en eso. Quiero dar la bienvenida al asambleísta Pedro Velasco del BAN, del bloque de independientes. ¿Qué va a pasar con Guadalupe Llori, con todos los errores que ha cometido y dentro de estos procesos? ¿Hasta cuándo el país tiene que expectar esto que sucede en la Asamblea y no hay salida por todos estos enredos y estos pataleos? Buen día. Buenos días, señor Rivadeneira, Marjorie, Alejandro, un saludo cordial para ustedes. Quisiera que este tipo de programas nos hubiesen permitido a nosotros estar discutiendo, analizando y debatiendo temas de mucha trascendencia para el país, como siempre lo ha hecho usted, señor Rivadeneira, preocupado por los intereses que nos interesan a los ecuatorianos y ecuatorianas. Lastimosamente, por la coyuntura que se presenta en los actuales momentos, nos toca referirnos a la presidencia de la Asamblea, nos toca referirnos a integrantes de un cuerpo colegiado como es el CAL, cuando eso no es lo importante, eso no es lo trascendente, como que le estamos dando mucha importancia a una persona, como que sin esa persona no se ha podido trabajar en la Asamblea. Tenemos que reconocer que somos 137 asambleístas y tenemos que decir al país que lastimosamente no hemos estado durante este primer año de gestión a la altura de las demandas ciudadanas. Eso tenemos que reconocerlo. Si no lo hacemos, lastimosamente nosotros mismos estamos pretendiendo justificar algo que es injustificable y que el país ya no se lo cree. Sí, la presidenta puede haber cometido, y de hecho ha cometido, muchos desaciertos. No estamos aquí para defender a una persona bajo ningún concepto, pero sí estamos, en el caso personal de quien habla, para que se respete lo que dice
la ley, la Constitución. Yo he escuchado con atención lo que ha dicho Marjorie, lo que ha dicho Alejandro, y podemos discrepar, y eso es precisamente lo democrático en el marco del respeto. Yo no comparto con las aseveraciones de ellos. El artículo 18 es muy claro, habla de una comisión pluripartidista ad hoc, pero no significa que el grupo de amigos escoge a la comisión pluripartidista, como pasó hace 3 meses atrás, 3 meses perdidos, y que ya vamos a analizar posteriormente que estamos volviendo a foja cero. Y yo lo había dicho en ese entonces, hagan las cosas bien, organicen esa comisión pluripartidista de la manera que lo está estableciendo la propia ley, no con interpretaciones de intereses personales del grupo coyuntural político que se constituyó en ese momento, porque cuando hace un año atrás, el 14 de mayo, se constituyó la Asamblea, se establecieron 5 bancadas claramente identificadas, legalmente constituidas. UNES, Partido Social Cristiano, Pachacutic, Izquierda Democrática y la bancada del Acuerdo Nacional. 5 claramente definidas. Y no es que estaban sueltos quienes salían de las organizaciones políticas. En la conformación de esta comisión pluripartidista, 2 organizaciones políticas cumplieron. El partido de Marjorie, Social Cristiano, lo hizo delegando al compañero Pedro Zapata, bien designado. Lo propio lo hizo UNES, delegando a la asambleísta Pamela Aguirre. Pero Izquierda Democrática no delegó a su representante, no lo hizo. No lo hizo tampoco Pachacutic, y mucho menos fue tomado en cuenta la bancada del Acuerdo Nacional, de la cual yo formo parte, y en la cual estamos varias organizaciones políticas formando parte de esta bancada. Es decir, se irrespeta la Constitución y la conformación de esta comisión pluripartidista ad hoc. Desde ahí nació viciada, desde ahí salió ilegal. Que claro, que hoy estamos para defender que no, que cada uno tiene su representación, sí, entonces deberíamos tener una comisión pluripartidista de 137 asambleístas, porque todos podemos tener su criterio y podemos representar a diferentes organizaciones. Yo vuelvo a insistir, hay solamente 2 organizaciones que lo hicieron muy bien y representaron, escogitaron a sus elementos para que los representen. Cuando nace mal esta comisión pluripartidista, todo lo que venía posteriormente iba a desembocar en lo que hemos visto en la resolución que hace pocos días emitió un juez penal de la Unidad Judicial de Quitumbe, es decir, la acción de protección. Señores, esa conformación de esa comisión fue ilegal y por lo tanto les dice, con el mensaje muy clarísimo, para decirlo en otros términos, señores, vuelvan a cero, vuelvan a fojas 1, empiecen nuevamente a constituir la comisión pluripartidista respetando lo que debe respetarse. Yo no sé por qué no se tomó en cuenta el bloque del Acuerdo Nacional, a la bancada del Acuerdo Nacional, porque no es bloque, son bancadas. No se tomó en cuenta absolutamente. Claro, es que van a decir que eso no lo dice la ley. No lo dice, pero debería entenderse si funciona más o menos con el mismo sistema y el mismo procedimiento que el Comité de Ética, del cual forma parte acertadamente Marjorie. ¿Cómo está integrado el Comité de Ética? Con un representante de cada bancada, es decir, son 5 integrantes que representan a cada una de las bancadas, pero acá no representa porque nunca se consultó a la bancada del Acuerdo Nacional. Izquierda Democrática nunca designó su representante y lo propio lo hizo Pachacutic. Entonces, desde ahí empezamos nosotros 3 meses perdidos totalmente y volvemos a fojas 1, con la vergüenza que estamos dando al país, que ni siquiera se puede conformar una comisión de la mejor manera, conforme lo dispone el artículo 18, para poder tramitar un tema de esto. Segundo tema, no es solamente una persona a la que se le puede endilgar responsabilidades, porque así estamos escuchando, como que si no funciona la presidencia, el resto no funciona. Son 7 miembros del CAL, y los 7 miembros del CAL están representando diferentes organizaciones políticas, a excepción del Partido Social Cristiano, que también fue excluido desde la conformación hace un año. No forma parte del CAL, cuando debería estar siendo un representante de un bloque importante, debería estar también formando parte del CAL, y no se le tomó en cuenta. Por lo tanto, no es solamente la persona que dirige la asamblea, sino es todo el CAL el que debe ser evaluado, el que debe someterse a ver si es que hay cumplimiento o incumplimiento de funciones. Pero sí estamos viendo lastimosamente que vuelve a actuar una mayoría coyuntural
y a unos casos se excluyen de esta evaluación y otros casos sí los pueden incluir. Pienso que en esta decisión, si es que somos responsables con el Ecuador como debemos serlo, la sugerencia y el llamado más bien a todos los colegas asambleístas es de que se conforme esta comisión pluripartidista, cumpliendo con ese mandato de un juez constitucional, que es el juez de la unidad judicial, que retorne al Pleno de la Asamblea y se constituya una nueva comisión pluripartidista. Asambleísta Velasco, no nos engañemos de cara al país. Si es que se cumpliría lo que usted reivindica, o sea, que los bloques pongan, que Izquierda Democrática ponga, que Pachacuti ponga, que además Pachacuti es el que presentó en el complejo judicial esta demanda que ha sido atendida, si se cumpliría eso, simplemente no tendrían mayoría y no funcionaría esto. Hay que ser realistas. Si el bloque de Pachacuti pone a su candidato X, si Izquierda Democrática pone a su candidato Y y el BAN pone a su candidato Z, van a quedar en minoría dos respetables organizaciones del Partido Social Cristiano y el correísmo. Consecuentemente, no habría los votos para los fines que se tiene, más allá de los errores que ha cometido Guadalupe Llori, asambleísta Velasco. Y yo no creo que lleguemos a ese extremo de que no habrían los votos, porque si es que pretende enderezar, señor Rivadeneira, no solamente se evalúe a la presidencia de la Asamblea, sino que la decisión que se tome, que sea al todo el CAL, a los 7 miembros, le aseguro que los diferentes bloques de la Asamblea, las diferentes bancadas de la Asamblea, estarían dispuestos en una forma seria y responsable, pensando en el país, no en la coyuntura política de mi organización política o del grupo al que estoy formando parte, pensando en los intereses nacionales. Le aseguro que se haría un trabajo bastante serio, democrático, y se podría evaluar. Yo pienso que, sin adelantar criterios, le aseguro que habrían los votos para que haya una renovación total del CAL, porque ya no es solamente los errores de una persona, son los diferentes sectores los que, si hablamos de legitimidad, la perdieron hace rato o los perdimos, incluyéndonos nosotros como asambleístas, esa legitimidad que el pueblo demanda de cada uno de nosotros. Sí, el trabajo, lo que decía Marjorie al inicio, lo que decía Alejandro, cada uno de nosotros formamos parte de comisiones y cada uno tenemos nuestra obligación de responder en cada una de esas actividades que venimos cumpliendo en las comisiones. En el caso nuestro, la Comisión de Fiscalización viene trabajando indistintamente de lo que pase en el Pleno o no pase en el Pleno, porque no necesitamos de que algunos temas de la comisión sean ratificados o aprobados. En estos días terminamos un informe de la Comisión de Fiscalización que ya pasó a Fiscalía y a la Contraloría sobre el tema del proyecto eólico Minas de Huascachaca, ubicado en la frontera sur, en el sector de la provincia de Loja. Entonces, venimos trabajando, no nos estamos deteniendo, y así creo que lo vienen haciendo, pero sí, en cambio, se empantanan y nos empantanamos en muchos proyectos de ley de trascendencia, de importancia, que no pueden ser tratados porque el Pleno no les da, el CAL no les da la prioridad que debería darse. Entonces, yo creo que aquí debemos hacer un renunciamiento total. Lo pongo de antemano, ese renunciamiento que de todos, y pensemos precisamente en que esa institución, primer poder del Estado, vuelva nuevamente a su cauce normal y que veamos por el país, no por lo que coyunturalmente pueda pasarlo a lo interno. Sí, si es necesario cambiar, cambiemos. De acuerdo. Tendrán nuestro apoyo, mi apoyo para hacer ese cambio, pero volvamos nuevamente ya con una agenda por lo menos mínima para qué es lo que nos espera de este segundo año de gestión legislativa. Asambleísta Marjorie Chávez, ¿cuál es la salida frente a este panorama? Plantea el asambleísta Velasco que se haga bien el nombramiento de la comisión y finalmente, si se evalúa a todos y tienen que irse, que se vayan, si esa es la decisión de la mayoría legislativa. Y las evaluaciones no son excluyentes, es decir, un proceso político como el que lleva la comisión ad hoc no excluye el que eventualmente se puedan evaluar a todos los miembros del CAL. Recordemos que no es lo mismo presidente y vicepresidenta que los otros miembros del CAL, son órganos diferentes. Creo yo que la evaluación, y lo hemos dicho, y yo personalmente desde el inicio,
es positivo, como en todo, ¿verdad? Es necesario tomar acción sobre las deficiencias, mejorarlas, cambiarlas, de ser el caso. El país realmente está atravesando un momento muy complejo. Si Guadalupe Llori fuera consecuente con el país, con el bienestar de la gente, daría un paso al costado y permitiría trabajar, permitiría destrabar esta situación de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, como dijo Pedro, no se trata de una persona, somos 137, pero pues si cumplimos los procedimientos parlamentarios, tiene el control político y es ella quien no nos permite avanzar, es ella quien no nos permite trabajar. El liderazgo es eso, es mucha responsabilidad y en este caso pues vemos que no le ha quedado el cargo a la presidenta ya desde hace meses. Entonces sí pasa por el liderazgo de una institución, por eso es tan importante y por supuesto por la responsabilidad de todos los demás de tomar buenas decisiones y esas buenas decisiones pasan por, como lo han dicho todos, el cumplimiento de la norma, la coherencia, trabajar con ética y pues dar respuestas a la ciudadanía. Así que lo que nosotros esperamos es que podamos ya votar este informe, que no se sigan buscando argucias, Miguel, porque hemos tenido desde una intromisión de la justicia en el poder legislativo, que en esta mañana, en esta entrevista, se ha hablado muy poco, se lo mencionó además como que si fuera algo normal, cuando realmente pues han desinstitucionalizado a la Asamblea Nacional, al país, por estas argucias que llevan a cabo, ¿verdad? Y esto es algo además, un precedente nefasto para el legislativo y para nuestro país, y de eso no se habla. Y eso sí tiene la culpa la presidenta actual de la Asamblea Nacional, que ha permitido y ha buscado y ha propiciado que la función judicial intente entrometerse en el trabajo de 137 legisladores y lo vemos hasta el día de hoy, pues hasta el fin de semana hemos seguido recibiendo medidas, ¿verdad?, de jueces que pues, no les importa no cumplir la ley y siguen y estando por encima de sus competencias. Así que lo que nosotros esperamos es que todos actúen con responsabilidad, que se dejen de buscar excusas para apuntalar a una presidenta que es servil, por eso la están apoyando, porque es servil al Ejecutivo, que no entiende que aquí uno tiene que hacer las cosas correctamente, pero los documentos tienen que debatirse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros no estamos para hacer lo que le gusta al presidente, sino para hacer lo que realmente necesita la ciudadanía. Entonces, si todo esto pasa, esperamos volver y seguir trabajando con el Pleno. Lamentablemente, vemos nuevas argucias, veamos qué pasa. Yo pienso que esta comisión ha cumplido realmente la ley. Si se vuelve a hacer como quieren que uno vuelva a empezar de cero, luego cuando estén otros actores y sus procesos dentro de sus partidos políticos no sean tan cohesionados, pues van a decir lo mismo, ¿a quién representa esta persona, a quién representa a la otra? Porque pues siempre habrá quienes no están contentos o no tienen afinidad con una u otra persona. En este caso se ha demostrado que se ha cumplido, se ha llevado a cabo además con las reglas del juego como ella misma las puso en un inicio, ¿verdad? Y ahora pues siguen saliendo argucias para dilatar un proceso que no solo tiene dilatado a la Asamblea Nacional, sino que tiene dilatado y en cola los temas importantes que sí influyen en la calidad de vida de la ciudadanía y que deberían ser abordados por el legislativo. Así que, Miguel, yo espero que esta semana podamos tener algo de luces y pues también demostrar desde cada uno de nuestros curules que los asambleístas pues tenemos ahí una particularidad, no todos estamos en el mismo saco, vemos unos que sí trabajamos con responsabilidad y lamentablemente hay otros que pues no lo hacen de la misma manera y que lamentablemente tienen el control político de la Asamblea. Marjorie, lastimosamente el que no haya salidas, soluciones, más allá de las responsabilidades como tiene a la cabeza la asambleísta Llori y que debiera evaluarse a todos, lo malo es que esta imagen de la Asamblea cada vez se deteriora aún más de 3 meses en estas condiciones y no hay manera de salir de este entrampamiento, cuando hay leyes y fiscalización que esperan.
Pues sí, la credibilidad, la imagen de la Asamblea Nacional se ve cada vez minada y eso tampoco parece importarle, ¿verdad? A la presidenta de la Asamblea Nacional no le importa que su periodo esté tan atropellado con tal de mantener el poder. Los asambleístas tenemos esta legitimidad del voto ciudadano y estamos en el goce de nuestros derechos políticos para el ejercicio de nuestro mandato por representación. Las rencillas a la interna o a la interna de cada uno de los partidos políticos, como vemos que ocurre, no deben definir nuestra participación. Por eso es tan importante, pues, tener esta madurez política que esperamos los demás bloques. Como lo dijo incluso Pedro, nosotros como Partido Social Cristiano no tenemos representación dentro del CAL, a pesar de que cumplimos el número que la ley dice. Soy yo la representante en el CAL, pero sin voto, solo con voz, y una voz que a veces pues igual me es difícil que me la den, ¿verdad? Pero desde un inicio vimos que existió un atropello a la ley orgánica de la función legislativa, al procedimiento parlamentario, y pues un año después estas son las consecuencias. Vamos 3 meses intentando que quien dirige la Asamblea Nacional pues entienda que el ejercicio de la acción política, de elegir a un presidente, es eso, una acción política que se sienta en la representatividad y en la confianza que dan los partidos políticos para que alguien lleve las riendas administrativas. Y lamentablemente esto ya se perdió hace mucho tiempo y aún así, con argucias, metiendo la mano en la justicia, quiere seguir a la cabeza de una institución que lo que debería estar buscando son las soluciones a la ciudadanía. Así que nosotros y yo, por supuesto, seguimos comprometidos. Como también lo dijo Alejandro, votaremos por lo que es bueno, independientemente de dónde venga, y estaremos en contra de lo que no está de acuerdo a nuestras propuestas, a nuestra coherencia, a nuestra línea. Pero necesitamos que nos den el espacio para tomar decisiones. Si seguimos así, Miguel, pues esta credibilidad que usted menciona, que está por los pisos, seguirá de mal en peor, y sí pasa por el liderazgo de la Asamblea Nacional. Bien, asambleísta Alejandro Jaramillo, ¿cómo arreglar esta situación? Pasa el tiempo, más de 3 meses, y esa imagen deteriorada de la Asamblea que no da respuestas a problemas acuciantes, la ley del uso progresivo de la fuerza, y podríamos mencionar la larga lista que tenemos de proyectos de ley, incluso de fiscalización, y no está respondiendo la Asamblea. ¿Cómo parar esto y volverle eficaz a esta función del Estado? Bien, mientras retomamos la llamada con Alejandro Jaramillo, le planteo esta pregunta a Pedro Velasco para retomar la senda del trabajo de la Asamblea Nacional. Sí, yo pienso que si queremos reorientar, reivindicar la labor de la función legislativa, debe haber un compromiso de cada uno de los 137 asambleístas. Si queremos nosotros que se prioricen los temas que interesa al país, al Ecuador entero, deberíamos nosotros observar las obligaciones que tenemos en la misma ley orgánica de la función legislativa, en donde habla de que los coordinadores de las bancadas deben reunirse periódicamente para analizar el cumplimiento o incumplimiento de la agenda legislativa, es decir, cuáles temas han sido tratados, cuáles son los temas prioritarios que deben ingresar inmediatamente a tratamiento, los que han sido ya evacuados en las comisiones, y darles respuestas inmediatas a la sociedad. Porque a la sociedad no le interesan las disputas que tengamos al interno con las organizaciones políticas. Poco o nada le importa el cambio de presidente o miembros del CAL. Pregunte a la ciudadanía si eso le importa. Nada, esos son temas que lastimosamente les damos mucha importancia al interno de las organizaciones políticas que formamos parte de la Asamblea. Pero si usted le pregunta a la sociedad, le dice, nosotros queremos que nos solucionen temas de reactivación económica, de generación de empleo, de leyes que reactiven precisamente esos sectores productivos. Necesitamos seguridad, que es el tema prioritario que se volvió en estos días. Ya no queremos lamentar más pérdidas humanas en el Ecuador. Queremos que se controle el tema de las fronteras para que no ingrese
narcotráfico, que no haya procesos migratorios irregulares. Necesitamos el tema de los hospitales de salud. Hay muchos temas que merecen más importancia y al que deberíamos nosotros dedicar todo el esfuerzo y toda nuestra capacidad para que esos temas son los que solucionen la vida de los ecuatorianos. Que se combata los temas de corrupción. Todos los días nos desayunamos con problemas tan serios como los que han pasado estos días, en donde una persona está identificada previamente con vínculos del narcotráfico, que tiene en su poder en efectivo más de 6 millones de dólares, lingotes de oro. Ese tipo de cosas son los que también le interesa de que se haya una sanción ejemplarizadora por parte de los órganos de la función judicial y que no nos distraigan a los estamentos del Poder Judicial en estos temas, planteando acciones de protección a cada momento, planteando medidas cautelares. Hay otros temas de trascendencia. Las unidades penales tienen que operar obligatoriamente para juzgar y someter a través de la justicia, a través de la ley, a quienes están delinquiendo y a quienes han hecho tanto daño al país. Es decir, cada uno en el marco del respeto, de la autonomía de las funciones, dejemos que la función judicial opere en aspectos trascendentales, como lo reclamó en su momento la fiscal cuando le están llamando a una comisión para que se intrometa en aspectos de carácter político, que no debe hacerlo. Nosotros desde la función legislativa trabajar exclusivamente en generación de leyes, en proyectos nuevos, en reformas, en fiscalización, y el Ejecutivo que se dedique exclusivamente a administrar el Estado, que esa es la tarea. Porque cada uno como que encontramos responsables en el del frente. No, es que el Ejecutivo no hace, el Legislativo no hace, y nosotros señalamos a la función judicial. Cada uno está buscando responsables fuera. Asumamos el rol, y yo pienso que hoy, si hay ese compromiso, yo he escuchado con mucha atención las exposiciones de los compañeros, las intervenciones. Ese debe ser el compromiso de todos, con seriedad, con objetividad, con visión de país. Este debate debe ser así, de respeto, de altura, pero con compromisos serios que se traduzcan no solamente en discursos, sino con realidades que demanda la sociedad. Asambleísta Alejandro Jaramillo, ¿cómo retomar la senda del trabajo de la Asamblea Nacional en materia de legislación, fiscalización? Lastimosamente, esto no solo que daña la imagen, sino que no está dando resultados a los deseos de la mayoría de ecuatorianos. ¿Cómo retomar esta senda del trabajo? Mire, Miguel, nosotros hemos venido trabajando las comisiones de especialidades permanentes 24 horas al día, 7 días a la semana, pero hay que también que decirlo, ¿no? En el caso de la reforma, la ley de la Contraloría General del Estado, el señor presidente de la República nos ha vetado, una vez que tuvo 131 votos a favor de 137. Entonces, ¿qué quiere? Que se quede el Contralor. Imagínense, han sido 5 iniciativas con un veto total. Una de ellas ya recibió un dictamen constitucional a favor de los docentes y de los maestros. El presidente dice que la Asamblea ha bloqueado sus propuestas, cuando apenas le hemos devuelto una iniciativa que fue dividida en 3 y otra archivada por inconstitucionalidad, que según ha señalado el presidente la volverá a enviar, y es el proyecto de ley de inversiones. En términos deportivos vamos 5-2, entonces ¿quién está bloqueando a quién? Yo sí le llamo al presidente de la República y a todos los compañeros también asambleístas de las diferentes bancadas. Tenemos que trabajar, porque la gente ya está cansada de estos dimes y diretes, de estos de aferrarse a los cargos. Claro, pero eso depende de ustedes en su composición como Asamblea Nacional, porque también déjeme decir una digresión, que trabajan 24/7, las 24 horas, los 7 días, no hay que engañarse, eso tampoco, ¿no? No, es así, mire, ya le digo, mi querido Miguel, nosotros estamos trabajando en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hemos 8 proyectos de ley hemos tramitado, estamos en reformas al Código Integral Penal en materia de rehabilitación social, también estamos trabajando en temas del Código Orgánico Integral Penal para el tema de la rehabilitación social, del anatocismo. Eso quiere decir que
nosotros tenemos algunos de proyectos que lo estamos tratando, reformas al Código de la Democracia en materia de organizaciones políticas y métodos de elección, reformas al Código Civil en materia de protección animal y así son más de 20 iniciativas que estamos trabajando. Pero yo le digo una cosa, ¿de qué sirve que las comisiones estén trabajando si no existe la voluntad de la presidenta de convocarnos a ver, ya sea para el primer debate o para el segundo debate? Entonces yo sí le llamo también a la presidenta Yori que reflexione, que el país no se puede estancar, que la Asamblea no se puede estancar, que trabajemos con el Ejecutivo, que realicemos estas mesas técnicas, estas mesas de trabajo para poder producir leyes que sean de interés de nuestra gente, de la ciudadanía, de los artesanos, de la clase media, de la clase obrera. Y esa es la manera que tenemos que hacer, mi querido Miguel, y a toda la ciudadanía. Bien, muchas gracias por aportar a este debate. Ojalá vengan días mejores para el país, partiendo del trabajo que debe cumplir por mandato constitucional y legal la Asamblea Nacional. Y si hay que hacer cambios, pues bienvenidos sean, siempre y cuando estos se enmarquen en el ordenamiento jurídico y también que sea para el bien del Ecuador, que reclama leyes y fiscalización. Muchas gracias a los asambleístas Marjorie Chávez, Pedro Velasco y Alejandro Jaramillo por esta participación y este aporte. Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días, un saludo cordial a todos. Muchas gracias. 8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de la salud pública en el Ecuador y sus problemas. ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa con los dispensarios médicos? ¿Qué pasa con los insumos y los medicamentos? Dos invitados, el doctor Juan Barriga, representante de la Asociación de Méritos de Hospitales del Ministerio de Salud, y el doctor Alberto Narváez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Soy Alfredo Llerena. Trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme y como se está reactivando todo, esos 1.000 millones en créditos, las oportunidades, sí que nos cambiarán como país. Este es el Ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible. Este bicentenario lo celebramos gracias a los 17 millones de